Presentamos Trocha Abierta. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Trocha Abierta a través de la gran cadena exitosa. Mi nombre es Nicola Castillero. Estoy en compañía del presidenciable Agustín Sosa Peñalba. Con nosotros nos acompaña el licenciado Mélito González, oriundo de mi ciudad natal, Chitré. Estábamos acá en Chitré. Y bueno, como invitado especial hoy tenemos al famoso, reconocido Harry Browne. Muchas personas sé que lo han visto en los medios, siempre aportando su granito de arena. Harry es doctor en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, España. Estamos haciendo réplica de una publicación que hace Marlene Testa en La Estrella de Panamá, muy buena. Y bueno, tenemos muchas preguntas, aparte de lo que ha conversado Harry en esta entrevista, del tema de político, socioeconómico, sociopolítico de nuestro gran país, y que a Agustín le gusta tanto, y Mélito también le gusta tanto. Mélito va a ser el próximo diputado acá en el circuito 61. Harry, bienvenido a Trocha Abierta. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes, además con presidenciables y futuros diputados. Pues seguramente va a ser una conversación muy interesante. Es un placer. Harry, tú eres un analista político, diriges el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, CIEPS. Ahí leyendo un poco, me informo sobre lo que es, como se puede decir, investigadores. Se hablan de que nosotros necesitamos más personas investigadores. ¿Cómo funciona esto? Para las personas como yo y los radioescuchas que no conocemos, porque es muy interesante. ¿Cómo funciona esto de los investigadores que pudieran estar en el CIEPS? Sí, mira, y muchísimas gracias por la pregunta, porque me da la oportunidad de explicar el trabajo que estamos haciendo, que en el contexto panameño es un poco extraño, aunque en países muy parecidos al nuestro, estoy pensando en Costa Rica, que está justo al lado, Uruguay, que tiene dimensiones parecidas a la nuestra, o Ecuador, o países más ricos y grandes que el nuestro, como los países de Europa, o Estados Unidos, Canadá. La labor de investigación en ciencias sociales es bastante normal, es muy conocida. Aquí en Panamá lo es bastante poco. Y con la creación del CIEPS, y otros institutos, otros centros de investigación que se han creado recientemente, como el CIHAC, el Ministerio de Cultura, que está dedicado a la historia, a la cultura, a la antropología, o el Instituto Nacional, el Instituto de Estudios Electorales en el Tribunal Electoral, pues Panamá ha estado creando centros de investigación que generen conocimiento social, político, en dos vías. Conocimiento fundamental, o sea, simplemente porque necesitamos saber qué es lo que está pasando en nuestro país, saberlo rigurosamente, profundamente, y también necesitamos generar conocimiento que oriente la formulación de políticas públicas. Y entendiendo la formulación de políticas públicas como procesos en los que participan muchos actores, no solamente el gobierno, no solamente la Asamblea Nacional, sino también la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos populares, los medios de comunicación, los comunicadores. Entonces, en eso estamos trabajando. Son procesos de investigación que toman tiempo, precisamente por ser rigurosos, son largos, son pausados. Luego viene un proceso de validación por la comunidad internacional de científicos que dice si el conocimiento que nosotros estamos generando en Panamá realmente es válido,
si tiene el rigor científico necesario, y luego eso se publica para el beneficio de no solamente de Panamá, sino de todo el mundo. En el mundo también necesitan saber sobre Panamá. En el CIEPS hacemos el esfuerzo de ese conocimiento que se publica internacionalmente sobre Panamá, traducirlo, entre comillas, para que toda la población lo conozca. Y eso lo pueden ver en nuestras redes sociales. Los invito a visitarlas en CIEPS Panamá. Así estamos en todas las redes sociales. Ahí presentamos de manera muy digerible los resultados de nuestras investigaciones. Es muy importante el término ese, muy digerible, para poder dárselo, que lo tengan presente, ¿no? Porque tú sabes que en lo que leí, comentas que la sociedad panameña confía muy poco en el sistema político. Sí. Y bueno, el trabajo que tú estás haciendo es un trabajo de países de otro nivel que, bueno, tenemos que valorarlo y darle entrada, recibirlo con los brazos abiertos en Panamá. Y lo más importante es que tú estás basado en datos. Déjame decirte algo, y no solamente es un problema de confianza en el sistema político, que lo hay, como lo comentaba en esa entrevista, y hemos estado haciendo algunas publicaciones al respecto, y vamos a tener una publicación muy importante donde se va a ver nuevamente el gran problema de confianza en las instituciones, y quiero subrayar la confianza interpersonal. O sea, los panameños y las panameñas no confiamos en las personas que nos rodean. Enormemente, y eso hace mucho más difícil organizarnos y vivir en comunidad, porque no confiamos en nuestros vecinos. Claro. Entonces no es un problema solamente de confianza en las instituciones, y además quiero decir que es un trabajo, sí, no lo estoy haciendo solamente yo. En el CIEPS hay varios investigadores e investigadoras en distintas disciplinas de las ciencias sociales, en antropología, en ciencias políticas, en derechos humanos, en economía, que también están trabajando muy intensamente en generar este conocimiento para el beneficio de toda la sociedad panameña. El CIEPS es una creación, se creó desde la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Funcionamos con fondos públicos, pero no somos una institución de la administración pública, porque estamos creados como asociación de interés público. Por lo tanto, somos un centro de investigaciones para toda la sociedad panameña. Eso me lleva, precisamente iba a tocar ese punto, Harry. Si me parecía el trabajo que ustedes hacen en analítica, te he escuchado en muchas entrevistas televisivas en el ámbito, porque cuando te entrevistan más que todo en el ámbito político, están en los medios de comunicación televisivos, pero me lleva a pensar, porque leí la entrevista también, y los fondos salen del SENACIFT. Sí. Entonces, eso puede tener objetividad en su institución como ente investigativa, porque ya tiene un respaldo del Estado, y al momento de tomar un análisis que tiene que ser frío, porque tiene que ser frío tu análisis, no importa a quién toques dentro de los estamentos del Estado, porque ahí en la entrevista hablas de la no credibilidad en el Ejecutivo, Legislativo, Judicial. ¿Puede tener esa organización tuya, de ustedes, que tú representas, objetividad, tomando en consideración que el Estado panameño es el que lo financia a ustedes? Sí, mira, esa es también una muy buena pregunta. El centro va a cumplir apenas 3 años de creación, y ese tipo de cosas las estamos descubriendo en la práctica. Yo tengo que confesar que también cuando me eligieron como director, pues también lo pensé, bueno, vamos a ver cuánta autonomía realmente tenemos. Y tengo que decir que hasta el momento el CIEPS se creó durante el gobierno pasado, que presidía Juan Carlos Varela, y hemos estado funcionando durante el gobierno actual de Laurentino Cortizo, y ambos gobiernos han sido exquisitamente respetuosos de nuestro trabajo. No tenemos ninguna queja al respecto. Contamos con los recursos y hemos tenido autonomía, y jamás hemos tenido ningún funcionario de ninguna de las dos administraciones pretendiendo decidir qué es lo que investigamos y qué es lo que decimos. Y mira que, y por eso decía que la experiencia en Panamá es nueva, porque en otros países las universidades funcionan con fondos públicos y realizan investigación, y no hay ese tipo de injerencias. Y en Panamá tenemos que empezar a recorrer ese camino. Y tengo que decir que también, aprovecho para decir
que la investigación en Panamá, no solamente la investigación en ciencias sociales, sino también en ciencias naturales y exactas, se realiza casi exclusivamente con fondos públicos. La empresa privada panameña no invierte en investigación científica como sí sucede en otros países. Por lo tanto, aprovecho para invitar a que digamos, el capital privado también, no al CIEP si no quieren, si no les interesan los temas sociales, pero que financien actividades de investigación es muy necesario porque es parte de la riqueza que genera el país y sería muy buena idea, un buen proyecto de mediano y de largo plazo que desde el ámbito privado también se financien investigaciones en Panamá. Hay un estudio que vi que declaraste en la Estrella de Panamá que próximamente va a salir. Ajá. Yo te preguntaría si puedes adelantar algo de esa pregunta que voy a hacer. Yo creo tener la respuesta, pero ya científicamente creo que me respalda un poco más de lo que yo puedo ya tener conocimiento. ¿Cuál es la empatía por el cual el pueblo panameño no confía? O sea, perdón, empatía. El pueblo panameño no confía en las autoridades del Estado. Más que todo, no como institución, sino las personas que regentan esas instituciones, porque se ha perdido mucha credibilidad a lo largo de los 3 últimos gobiernos, incluyendo evidentemente este. Depende, mira, voy a tocar dos aspectos. Contesto tu pregunta directamente, pero quiero verlo de una manera más amplia. Yo les comentaba sobre la confianza interpersonal, que es el punto de partida. Y una de las cosas que hemos ido detectando, esto va poco a poco, o sea, nosotros no encontramos verdades absolutas inmediatamente, es que tiene mucho que ver con esa desconfianza, la desigualdad que hay en el país. O sea, en Panamá, en general, las personas tenemos estilos de vida muy distintos, porque es un país muy desigual, y simplemente no confiamos en personas con estilos de vida que desconocemos. Esa es una hipótesis, no es un punto de partida. Y en el caso de las instituciones también depende de la procedencia de los individuos, digamos, de sus grados de escolaridad o sus grados de ingresos. Lo que hemos detectado hasta el momento es que los segmentos más bajos de la población en cuanto a ingreso suelen tener una relación más estrecha con las instituciones políticas, porque son parte de su capital relacional para resolver sus problemas. Pero es la clase media y la clase media alta la que tiene mayor bronca, digamos, con las instituciones porque las siente más lejanas y porque siente que no le están resolviendo sus problemas. Hemos detectado que la clase media panameña, sobre todo, está realmente enojada con las instituciones. Todavía no sabemos bien por qué, estamos trabajando en eso. Creo que con las encuestas que hemos estado aplicando vamos a poder acercarnos a esa respuesta, pero ya hemos estado detectando dónde está el enojo y la desconfianza más profunda. Okay. Harry, ustedes tienen, leía que ustedes tienen 15 investigaciones en curso, funcionando, ¿no? Y a lo que te refieres del capital privado, esto pudiera ser, de que Mélito, Agustín y yo de repente aportemos algo de que nosotros tengamos una iniciativa o que el CIEPS o Harry diga, ven acá, necesitamos hacer una investigación, supongamos, con el tema, como mencionaste, de la confianza interpersonal, que sí. Esto es muy delicado porque vamos a suponer que Harry dice, ven acá, vamos a hacer una investigación que ayude a facilitar la superación de las personas, para que el vecino tenga más confianza en el otro, no tenga miedo a abrirse, me explico, y podamos funcionar. Nosotros, Mélito, Agustín y yo, podemos, esa es la parte privada del aporte al cual te refieres. Sí, y mira, y es una gran ventaja porque el funcionamiento del centro se logra a través de los recursos públicos y cualquier privado que quiera financiar investigaciones financia directamente la investigación, o sea, va a inversión directamente y se puede hacer planteando cuál es la preocupación, cuál es el tema y teniendo como premisa que el investigador siempre, la investigadora, debe tener libertad metodológica para aplicar las teorías y las metodologías
necesarias para cumplir con los objetivos de la investigación. Pero es absolutamente posible, incluso como he dicho, deseable, que desde la empresa privada, si tienen algunas preocupaciones, algunas preguntas que se hacen, pues se financien algunas investigaciones que irían ese dinero directamente a la investigación, porque los salarios de los investigadores ya están cubiertos a través de los recursos públicos. O sea, es muy ventajoso hacerlo con esa fórmula. ¿Cómo tienes el apoyo? Porque si yo fuera presidente, yo lo estuviera al lado. De verdad, yo lo estuviera al lado. Y si lo que pasa, Nicola, perdóname, lo que pasa, Nicola, que si lo ves desde un punto de vista estratégico, es una encuestadora del Estado. Porque al final el político va a preguntarle, dime cómo estoy en esta área, y él va a tener que contestar Harry y decirle, bueno, en esta área de esta manera así. Pero mira que eso nunca... Es como un termómetro para el Estado, porque en realidad lo quiero ver de esa manera, a pesar de que puede ser de ayuda al país como tal. Claro. Lo puedo notar como que yo necesito saber a través de la institución que tú diriges cómo estamos dentro de esta área específica, y ese es el área de ustedes que deben investigar, me imagino, sociológicamente hablando, ¿no? Si es política, pero si son otras cosas vamos a suponer, de mayor interés que yo tengo en el gobierno, y yo quiero saber cómo puedo, tengo muchos problemas con las personas de tal área. Y cómo pudiéramos hacer para cambiar, o sea, hacer un estudio más profundo del comportamiento de las personas de tal sector. Pues supongamos de que no sean políticos. O sea, el CIEP está para aportar mucho más que decirle a un político, hey, tú estás aquí mal, porque te van a decir la verdad, estás mal. El político lo usa a su conveniencia, porque lo usa a su conveniencia la institución. Sí. Lo que yo quiero decir es que él va a preguntar a través de Estado, no como político, pero está metido dentro de ese ingrediente de la política de ese miembro que quiere saber cómo está mi área delincuencial, por decir un ejemplo, San Miguelito. Exacto. Y entonces ellos van a investigar esa parte. Entonces sí tiene un resultado estatal, pero a su vez tiene un resultado mío personal, porque quiero saber cómo yo ando también. No, pero nosotros, Agustín, nosotros no hacemos encuestas de intención de voto ni de evaluación de imagen de candidatos. Si lo ven en nuestra página web, o sea, todos nuestros estudios son sobre temas estructurales como alfabetización mediática, desigualdad, confianza en las instituciones, y es una decisión que hemos tomado. Nosotros no hacemos ni vamos a hacer encuestas de intención de voto para nadie. No, es que no me refiero... para eso ya hay otros que lo hacen y lo hacen bien. El vacío estaba en lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros hacemos no está haciendo nadie. No me refiero en función personal política. Pongamos el ejemplo. Asamblea es una entidad del Estado. Asamblea, no diputado, le dice, yo necesito que tú me hagas una encuesta a nivel de la capital en cuáles son las deficiencias en normativas legales que afectan sociológicamente a esa población, para ver qué debemos hacer. Bueno, eso sí lo podemos hacer. No estoy hablando de tema que yo quiero saber cómo yo estoy para ver cómo voy a... Sino que al tú traerme esa información a la asamblea, a nivel de la capital, que incluye toda la capital, tú me vas a traer un informe diciendo, mira, aquí hay una deficiencia de esto. Entonces, yo como político voy a tomarlo como un termómetro para mí. O sea, tiene un doble sentido. A pesar de que te llame como institución, así como te llama el ejecutivo, te diga, necesito que tú me hagas un estudio socioeconómico de Boca del Toro. Quiero ver qué hace ahí. Entonces, eso, como es cierto que vas a llevar la información al Estado, porque ellos representan el Estado, entonces ellos van a decir, mira, nosotros como políticos estamos fallando en esta área. Sí, eso sí, para eso estamos. Para eso estamos, para apoyar desde ese punto de vista tanto a las instituciones de la administración pública, al gobierno, pero de la misma manera lo haríamos y lo hemos hecho con organizaciones no gubernamentales, con el movimiento popular, con medios de comunicación. O sea, ese tipo de necesidad de conocer su entorno y cómo encauzar mejor su actividad la tienen muchos actores, y allí nosotros estamos absolutamente dispuestos a cooperar. Sí.
No, que en realidad eso es así, ¿no? Porque la institución es para eso, pero sirve políticamente. Yo tengo que decir Sirve, con sirve, simplicidad, sirve sirve políticamente, pero a un partido, porque el que regenta el Estado pertenece a un partido y él quiere ver dónde tiene una deficiencia dentro de su desarrollo como gobierno dentro del Estado. Entonces él dice, bueno, tenemos una deficiencia aquí de acuerdo a la oficina de ustedes, que tenemos que, como partido político, vamos a hablar de esa manera, si queremos ganar más adelante, vamos a enfocarnos a tirarnos hacia ese estudio para poder desarrollar y poder decir, yo me gané el mérito como ejecutivo, pero en realidad lo estoy ganando yo como político. Pero hay una diferencia allí, porque yo, más que servir políticamente, que no es eso lo que hacemos, eso lo haría un think tank. Nosotros somos un centro de investigaciones. Nosotros lo que sí trabajamos es para generar conocimiento para las políticas públicas. Y las políticas públicas son del interés de toda la sociedad, no exacto, solamente de los gobiernos. que es donde ellos deberían, por eso es que yo te digo que yo te tuviera al lado, porque yo no estuviera, está bien, que se vaya el otro a una encuestadora a ver cómo está en tal circuito, en tal cosa, pero yo me voy acá a la parte, a la parte personal de qué es lo que necesita la educación, esto, lo otro, o sea, temas mucho más profundos donde sí puedo utilizar el CIEPS. ¿Me explico? Está bien, yo soy gobierno, no hay ningún problema que que los investigadores estén pagos. No, te voy a decir la verdad, tú le vas a entregar la verdad. Aquí está la verdad de lo que está pasando. Si los otros te están diciendo otra cosa, esto es lo que realmente está reflejando el estudio. Entonces es un trabajo difícil, es un trabajo agotador, porque imagínate tener en curso 15, ahora mismo de esas 15 investigaciones, ¿cuáles pudieras mencionar que son las más relevantes? Mira, es que Tema todas, es todas, mira, hay dos, te menciono dos que a mí me parecen como las más interesantes, pero todas son relevantes, pero me lo preguntas y me vienen dos a la cabeza inmediatamente. Lo de la comprensión de la informalidad desde la visión de los trabajadores informales, creo que va a ser muy interesante porque tenemos una gran población que trabaja informalmente y que está creciendo y que no parece haber muchas intenciones de formalizarla. Eh, entonces yo creo que eso va a ser, ahí estamos aplicando herramientas cuantitativas y cualitativas para entenderlo no desde afuera, digamos, juzgando al informal como una anomalía, sino entender a los informales desde su propia dinámica. Yo creo que eso va a ser muy interesante. Va a tomar un tiempo, porque como te decía, pues se hace rigurosamente, pero cuando sea publicada creo que va a dar para conversaciones con la sociedad panameña muy interesantes. Y otra que me ilusiona muchísimo es una que estamos realizando, esa la están haciendo dos investigadoras, Nelva Araúz, que es especialista en derechos humanos, y Eugenia Rodríguez, que es antropóloga, están trabajando en la comprensión del trabajo doméstico, de las empleadas domésticas que están tan cerca de nosotros y que tenemos que comprender, bueno, cuáles son sus condiciones de trabajo, su procedencia y cosas por el estilo. Yo creo que allí también esa investigación de la manera que ellas la han planteado no solamente va a dar la posibilidad de tener una conversación necesaria en la sociedad panameña, sino que aspiramos, y eso se sale un poco, digamos, de nuestro ámbito, pero aspiramos que algunos actores políticos y sociales tomen ese conocimiento generado y puedan llevarlo para que sean formuladas políticas públicas que hagan más justa la relación de la sociedad panameña con las trabajadoras domésticas. Esas son dos que me vienen a la cabeza rápidamente que creo que pueden ser muy importantes para la sociedad panameña. Son temas que están allí. Hay mucha gente que tiene trabajadoras domésticas en sus casas, están cerca al lado nuestro, pero no tenemos políticas públicas, digamos, que mejoren su estado de su bienestar. exacto. Oye, Melito, solo quieres preguntar algo, estás ahí oculto ahí en la cámara.
Melito, ¿estás ahí? Sí, bueno, no, escuchando. Interesante el tema. Entremos en la parte política, de lo que el ambiente. Agustín es presidencial, Agustín está en política. Ya tú sabes que tienes que tener, así ahí aportamos. Vamos a ir para allá para que nos diga. Para la parte sociopolítica, que es importante, ¿no? Harry, que ustedes están, no digamos fiscalizados, pero ustedes tienen contacto, relaciones con otras instituciones internacionales parecidas a los de ustedes, donde comparten información. Sí, claro que sí. Y además está en nuestros estatutos. O sea, nosotros tenemos que mantener relaciones académicas, crear redes académicas con otros centros de investigación en el mundo. Eso hay dos vías para hacerlo. Una es directamente las relaciones que tiene cada uno de los investigadores con sus pares alrededor del mundo, y otra es ya de una manera más institucional, en el que nos acercamos a centros de investigación para hacer trabajos conjuntos, o nos hacemos miembros de, digamos, de organizaciones supranacionales de investigación, como CLACSO, por ejemplo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, del que ya somos parte. Y esto es muy importante para nosotros porque obviamente Panamá no está aislado, y el conocimiento que nosotros generamos debe estar alineado metodológica y temáticamente con las preocupaciones que también hay en el mundo, y sobre todo en ciencia política. La metodología comparada parte de la premisa de que para entender nuestro país es bueno compararnos con otros países, así entendemos mejor lo que pasa adentro. Entonces sí, tenemos redes internacionales bastante fructíferas, con académicos y académicas de otras partes del mundo, de los cuales estamos aprendiendo mucho, y a los cuales también nosotros les estamos aportando pues el enfoque metodológico y teórico del conocimiento que generamos en Panamá. Panamá es un caso muy interesante y poco estudiado, porque es un país pequeño, pero además porque no había centros de investigaciones que se homologaran con esos centros de investigación. Entonces, hay una tarea por hacer en la que estamos trabajando. ¿Y ustedes reciben financiamiento también de otros organismos internacionales o simplemente solamente estatal? Por ahora solamente estatal. Sí hay la posibilidad de movilizar otros recursos, pero la pandemia, ya se imaginarán, pues congeló una serie de iniciativas en las que estábamos trabajando, que esperamos ir retomando poco a poco. Supongamos, para tener una idea, un aporte para financiar un estudio. Ajá. Supongamos que nosotros queremos saber cómo anda el tema humanitario, de los derechos humanos y el carcelario, pues. Ajá, sí. Dentro de ¿qué costo puede tener aproximado un estudio basado en este tema? Mira, no sé, así preguntándome de esa manera, no lo sé, porque dependería de los objetivos específicos del estudio, pero lo que sí te puedo decir es que una de nuestras investigadoras, Eugenia Rodríguez, antropóloga, es experta. Ella ha hecho varios estudios sobre las mujeres en el sistema penitenciario, y tiene varias publicaciones al respecto. Ese es un tema muy importante, muy interesante, que podemos abordar. Tomen en cuenta algo, o sea, el CIEPS es un centro nuevo y pequeño, y todavía nos falta tener investigadores en varios temas. Pero ese tema específico que has mencionado, sí tenemos a un especialista que podría colaborar, pero depende, es que no lo sé, habría que plantear. Sí, o sea, que habría que ver, esto es igual, cuántas preguntas, si necesitas desplazarte a tal lugar, o sea. Si se van a hacer encuestas, si se van a hacer entrevistas, si solamente se van a revisar estadísticas que ya existen en fuentes secundarias, depende de eso, no sabría qué decir. Entonces, ¿cómo haría? Uno le propone a ustedes entonces hacen un balance, hacen una proyección de un estimado. Nos formulamos el proyecto, nos ponemos de acuerdo. En el caso de privados, hacemos un contrato, como se hace normalmente entre privados,
y listo, nos ponemos de acuerdo, se marcan los tiempos, cronogramas, qué productos se van a entregar y listo. Y eso sería, así entonces, sencillo. o sea, no se pide nada por adelantado. No, bueno, normalmente con ese tipo de cosas seriedad. se adelanta, al momento de la firma se pone un porcentaje de los recursos para poder empezar a trabajar y cuando se entregan los productos, según se van entregando, pues se van cumpliendo con las otras partes En el O sea, tema, dentro del estatuto usted establece eso también, que pueden tener, o sea, puedo investigar a nivel privado y que ellos financien esa investigación. Totalmente, como les decía, somos una asociación de interés público que es una figura en medio entre lo público y lo privado y podemos manejar con toda soltura los recursos públicos recibidos y los privados para hacer investigación absolutamente. ¿La Contraloría entra en eso? ¿Participa la Contraloría en eso, en ese asunto? ¿La Sí, con el dinero público sí, y se hacen, nosotros hacemos nos hacen auditorías anuales de todos los fondos públicos y privados que manejamos, pero todos los recursos públicos tienen que pasar por Contraloría. Se manejan con todas las normas con las que se deben manejar los recursos públicos. Sí, Agustín, yo prefiero... Perdón, adelante, adelante. Algo me llamó la atención muy poderosa que yo en lo personal, que me muevo en el país, incluso viajo constantemente, de hecho estoy fuera del país en este momento. Hablaste del racismo. Sí. Eso me llamó la atención cuando dijiste que hay un racismo aquí. Yo o sea, no podía pensar que en Panamá existe el racismo, como lo dijiste, por la desigualdad. No sé. Y muy alto, Agustín, en la encuesta que hicimos, no recuerdo ahora las cifras exactas, pero en la encuesta importante que hicimos en el 2019, creo que era arriba del 60% de la población decía que en Panamá hay racismo. No recuerdo el porcentaje de personas que decían que habían sufrido actos de racismo, actos racistas. En el 2020, por la pandemia, no pudimos aplicar la encuesta, pero sí la hicimos hace unos meses, en el 2021, ese informe va a salir. Reformulamos algunas preguntas para ser más precisos. En el informe vamos a tener una sección específica sobre los temas de discriminación y la población panameña, Agustín, es muy consciente de los problemas de racismo y hemos podido detectar los ámbitos en los que se dan mayoritariamente los actos de racismo y si no me equivoco, no lo recuerdo con precisión, pero creo recordar que los lugares de trabajo, el lugar de trabajo suele ser digamos, el ámbito en el que más actos de discriminación en general, discriminación por raza, por etnia, por el lugar en el que se vive, por orientación sexual, el lugar de trabajo es donde la gente más ha declarado que sufren actos de discriminación. Es un problema muy grave que posiblemente no se habla suficientemente de él en el ámbito público, pero las personas cuando se les pregunta lo reconocen. Tenemos un problema grave de discriminación en Panamá, incluyendo el racismo. Pero miren, les digo algo más, ya que ustedes están muy interesados en los temas políticos y tenemos a futuro presidente y futuro diputado en el programa. Yo voy a aportar para las investigaciones de la presidencia de Agustín y de Mélito, para que sepa, yo voy a usar el CIEP. Y miren, para que vean cómo a través de estos estudios que estamos haciendo podemos ir obteniendo, confirmando algunas cosas que ya sabemos, pero vamos replanteando algunos temas nuevos que no están en discusión. Una de las discriminaciones más altas que hay en Panamá, según la encuesta de 2019, era la discriminación por ideas políticas. Siempre que pensamos en discriminación, pensamos obviamente en racismo, en orientación, en discriminación por género, pero también en Panamá la gente se siente discriminada por sus ideas políticas. Entonces, realmente conocemos poco sobre nuestro país y nosotros esperamos poco a poco, con el trabajo que estamos haciendo, ir entendiendo mejor el país en el que vivimos y saber mejor cuáles son nuestros retos y cuáles son las vías para solucionar esos problemas. En el tema religión,
Ajá. que han podido hacer algo. Sí, ¿Se ha sí, reflejado algo en el tema religión, sí. política? Una de nuestras investigadoras, Claire Nevash, es especialista, además una especialista muy reconocida regionalmente, sí, regionalmente por sus investigaciones sobre la relación entre religión y política. Su foco de estudio es principalmente Panamá, pero también está empezando a hacer estudios comparativos al respecto. No es un asunto exclusivo de Panamá. Digamos, las organizaciones religiosas cada vez han ido participando más en el ámbito público, incidiendo en las políticas públicas y politizando sus posiciones religiosas. Y hubo un punto de quiebre en Panamá en el año 2016, cuando se discutió la ley de salud sexual y reproductiva, y hubo una gran manifestación, quizás la recuerden, creo que fue el 13 de julio del año 2016, cuando hubo una gran movilización de las iglesias evangélicas en las calles oponiéndose a la ley de salud. Exactamente, Agustín, tienes toda la razón. Esos son, en los estudios de Claire queda muy claramente que no eran solamente las iglesias evangélicas, sino cómo funcionó toda esa movilización. Y ese es un momento fundacional, incluso ellos lo entienden así. Es el momento fundacional de la entrada de los actores religiosos, la entrada definitiva de los actores religiosos al ámbito público panameño, al ámbito de las políticas públicas. Y ha habido otros países donde ya han puesto presidentes, ¿no? Es el caso de Bolsonaro en Brasil, que tiene un apoyo muy importante de las iglesias evangélicas, o incluso de López Obrador, para que vean que el signo ideológico no tiene que ser necesariamente el mismo, porque Bolsonaro está más hacia la extrema derecha, López Obrador hacia Bukele también, exactamente. Entonces es un fenómeno político que hay que entender, que estamos trabajando para entender en Panamá, porque es importante tenerlo en cuenta al entender la dinámica de los procesos de formulación de políticas públicas. Y hay partidos políticos nuevos, recién creados, como el Partido País, que también tiene una agenda en su declaración de principios, una agenda política muy vinculada a los valores religiosos, lo han dicho, ¿no? La familia, la oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces son actores políticos que no es que no estaban antes. Aquí hubo bueno, se llamaba así antes un partido demócrata cristiano, pero la dinámica es distinta. Entonces, para entender las políticas públicas panameñas hay que entender también al actor político, a los actores religiosos incrustados en esos procesos. Yo pienso, mira, yo soy ortodoxo, para que tenga una idea, ¿no? Ortodoxo religioso. No soy judío, a pesar que soy de raza hebrea, soy cristiano, pero eso lleva, lo que pasa es que el tema religioso no es un tema que, o sea, la sociedad ha encapsulado, no meta la religión con la política, pero si tú te vas a un tema de tipo religioso, porque el tema no se trata de religión como una institución, se trata de temas espirituales donde muchos seres humanos, en su mayoría, tienen la creencia en un ser divino, si lo quiero ver de esta manera. Hay algunos que son ateos, porque hay que respetar a los ateos, porque hay que respetar una sociedad que es ateo, que hay que respetarlo. Pero la profundidad que lleva a poner estos actores dentro de la palestra pública es defender un acto original de tema espiritual, porque el cuerpo se quema y vuelve al polvo, vuelve a la tierra. Pero el ámbito espiritual, donde hay una semilla sembrada, y cuando tú la encuentras en todas las diferentes religiones espirituales, lo que de esta manera, cada una tiene cada una es igual en esencia, todas tienen esencia igual. Exacto. El supremo, este es el origen, así se debe mantener. Te comento algo. Las denominaciones no es imponer mi religión, es poner lo que dice la naturaleza, si lo quiero poner en el ámbito natural, lo que debo llevar a un estado en transparencia, honestidad, donde tú rindas cuenta como tengas que rendir, donde tú reconozcas por la creencia que tú tengas, es que tú tengas los fondos públicos sean totalmente intocables. Y entonces hacia eso ha marcado la sociedad, porque hemos encontrado
los partidos políticos han perdido todo tipo de horizonte con relación a lo que es el Estado. Por eso entra la parte que ustedes dicen, donde la gente pierde confianza en su autoridad, porque ¿qué estamos viendo? Actos de corrupción, una asamblea, vamos a entrar en el punto que mientras existe una pandemia, hay un diputado que está defendiendo 72 carros, cuando existe una situación donde dice él, donde a mí me eligieron para que a mí no me viole mi derecho. ¿Qué derecho? ¿Tener un carro nuevo? ¿Qué derecho? De que tú me digas a mí que el Ejecutivo pide 367 millones o 362 millones y yo le digo, bueno, si tú pides eso, yo necesito 46 porque tengo que servir a mi obra política, no de Estado. Y le quitas al Gorga $1 millón porque no quiero que no te lo pueda dar a ti. Entonces, todo ese tipo de situaciones, entonces llega un movimiento que creo que va a calar, porque va a calar que no, porque está calando, un movimiento no religioso. Yo no quiero poner el tema religioso, porque cada uno, si tú le preguntas a Nito Cortizo, él cree en Dios. Entonces chocaríamos si hablamos a ese punto. Tiene su forma de creer. Pero un movimiento religioso que quiere subir, ¿por qué? Porque quiere hacer las cosas como se tienen que hacer. Y no hay la voluntad política partidista de decir, yo lo voy a hacer correctamente, porque lo hemos visto escándalo tras escándalo en este gobierno. ¿Y dónde está la rendición de cuentas de eso? Entonces la gente comienza a pensar, la gente no quiere un sistema socialista, pero yo tengo una persona moralista, que por lo menos no se va a tocar eso. Es muy interesante. Mira, déjame seguir en la línea de lo que estás planteando para incluso complejizar todavía más el asunto, porque lo que has planteado es complejo. El papel de la religión en política, en las investigaciones que está haciendo Claire, hay una cosa que es muy clara. Hay gente que le preocupa mucho la entrada de los religiosos en política, porque la agenda, en no pocas ocasiones, tiende a estar un poco en tensión con una agenda democrática de reconocimiento de derechos humanos. Pero al mismo tiempo, estas organizaciones religiosas incorporan a mucha gente en la política. Les pongo el ejemplo de lo que les decía del año 2016. Todas esas personas que salieron a la calle ese 13 de julio de 2016 son personas que normalmente están al margen de la política, pero entran a la discusión sobre políticas públicas a través de un liderazgos en los que confían, que son sus pastores. O sea, ahí sí hay confianza en esos liderazgos, que esos pastores le decían a la gente, hay un problema, nosotros no confiamos en esto, vamos a la calle a protestar. Eso es hacer política incluyente. Entonces, el asunto es bastante más complejo que decir si queremos o no a la religión en la política. Y por lo que planteabas del asunto de qué es lo que se tiene que hacer correctamente, precisamente yo creo que hay el tema interesante, se ha concretado en la discusión sobre las reformas electorales que hemos tenido en las últimas 2 o 3 semanas, sabiendo que las reformas electorales en Panamá se realizan cada 5 años, pero por primera vez ha pasado algo, que es tener personas en las calles protestando por una reforma electoral. O sea, eso no pasa, creo que no pasa en ninguna parte del mundo, porque la población, una parte de la población al menos, sobre todo esa clase media que les dije que está muy enojada, pues le han explicado, y esto es importante, le han explicado porque ha habido liderazgos específicos muy hábiles para explicarle a la población cuál es el problema. Me refiero específicamente, sobre todo el diputado Juan Diego Vázquez, que tiene una gran credibilidad, le ha explicado a la población algo que nadie se los había explicado antes, que es por qué la reforma electoral es importante para el día a día, teniendo en la mira, no hay que ser ingenuos, teniendo en la mira las elecciones del año 2024. Y como les decía, no es primera vez que la Asamblea Nacional desconoce lo pactado en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. De hecho, es lo más normal. Normalmente lo que llega a la Asamblea Nacional, los diputados lo ajustan y lo cambian, no respetan buena parte de lo que llega desde la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Pero esta vez, por ejemplo, los temas de paridad, eso nunca se aprobó y a nadie le importaba. Demoró 20 años en tener transparencia y topes en el financiamiento electoral privado y nadie se lanzó a la calle. La pregunta es, ¿por qué ahora esta vez ha habido gente en la calle?
es porque hay un actor político, legislativo, que tiene una agenda más acorde a los valores democráticos, porque hay que decir que la reforma que estaban haciendo los diputados, digamos, estaba bastante alejada de una agenda democrática, pero que también ha logrado ese actor alinear sus intereses electorales para el año 2024 con las demandas de la población. O sea, es política. O sea, así se hace política, conectando las demandas de la población con los intereses de los actores, y los diputados de la Asamblea Nacional han perdido esa capacidad de conectar sus intereses con las demandas de la población. De hecho, Harry, primero vinieron esas introducciones de tipo, no sé si llamarle inmoral, antidemocrática, de parte de los diputados, después que hubo un consenso previo. Trae las manifestaciones que tú estabas hablando a la calle, se van a las 5 de mayo, hacen todo lo que hacer, obliga a los diputados a sentarse con los magistrados, y ayer se quejó ya el presidente de Arauz, que están cambiando lo que ya consensuaron ellos sentados. Entonces, te das cuenta que, como yo le decía a Nicolás la vez pasada, ¿qué pasa? Ellos, su 100% es su 50%, que es el 100% de ellos, no sé si me explico. Porque ellos saben que no van a encontrar el 100, pero su 100% es el 50%. Entonces ya el magistrado Arauz dijo ya, no estamos de acuerdo con que hayan cambiado. Ahí está, mira, siempre ha habido, yo he estado en varias comisiones nacionales de reformas electorales y siempre ha habido una tensión entre la comisión, el Tribunal Electoral y la Asamblea Nacional en cuanto a quién hace la reforma electoral. O sea, esa es una tensión que difícilmente se puede solucionar. La diferencia esta vez es que la Asamblea Nacional, ya que hemos estado hablando de confianza, cada vez genera menos confianza, no solamente en la población, sino también en otros actores institucionales. La tensión se ha exacerbado, pero hay un asunto que me parece muy importante de lo que has dicho, Agustín, para que entendamos lo que está sucediendo en Panamá ahora, y por qué estos momentos son quizás especiales y hacen que las elecciones del 2024 sean realmente importantes. Y tú has mencionado varias veces la palabra moral. Nosotros en Panamá en este momento estamos haciendo una política moralista, y eso tiene una serie de implicaciones muy importantes para el perfil de los candidatos y el tipo de discusión que vamos a tener en las elecciones de 2024. Es una agenda moral. Nuestros actores se están movilizando a través de discursos morales, y eso tiene. ¿Y sabes dónde uno lo ve? ¿Sabes dónde uno lo ve? Hay una cosa que el historiador y sociólogo Piero Zambalón le llama la moral del asco, para poder detectar cuando estamos en momentos populistas. Y esa moral del asco en Panamá está muy presente y se concreta específicamente en presentar, en dirigirse y en dibujar a los diputados como si fueran ratas. Hay una moral del asco que se está aplicando a los diputados de la Asamblea Nacional y que son un indicador importante de que estamos en un momento populista. O sea, Panamá está en este momento, posiblemente detectamos al borde de la situación en la que ya está El Salvador. Eso para que lo tengamos claro y que podamos preguntarnos unos a otros, nosotros mismos, si nosotros estamos colaborando o no con la profundización de ese momento populista en Panamá hasta que aparezca un Bukele. Exacto, Harry, haces mención, tenemos quizás nos quedan aquí unos 10 minutos, haces mención sobre Panamá es el país más conflictivo de América Latina. Ah, sí. ¿Sí? ¿En qué sentido? Sí, miren, no sé si en la entrevista cómo lo capturaron, no sé si hoy, pero en un estudio en el que participé en el año 2012, ya van a ser 10 años, es bastante viejito, estuvimos analizando los reportes sobre conflictos en varios países de América Latina, y Panamá resultó ser el país per cápita, o sea, este es un país pequeño, el país per cápita con más conflictos diarios, con más protestas diarias, y lo podemos ver. Ustedes ponen la televisión o ponen la radio, seguramente ustedes mismos también los reportan. Prácticamente todos los días tenemos movilizaciones en las calles
de personas pidiendo agua en sus barrios, problemas con el transporte, problemas de acceso a los servicios básicos. En el año 2012, en Panamá, en promedio, había más movilizaciones de este tipo que en ningún otro país de América Latina. O sea, y sobre todo cuando profundizábamos el estudio, lo que veíamos ahí es que había sobre todo dos tipos de conflictos. Eran conflictos institucionales que estaban permanentemente en los medios de comunicación, pero que no movilizaban gente hacia las calles. Y el otro tipo de conflictos eran conflictos materiales, que tenía que ver con el medio ambiente, con el acceso al agua, con los salarios y cosas de ese tipo. No había en el año 2012 conflictos de valores. Yo creo que eso sí los hay ahora, precisamente por la irrupción de los actores religiosos a la política panameña. Pero, como les decía, la pista que tuvimos en el año 2012, ese estudio no lo hemos actualizado, esperamos tener pronto un investigador que pueda retomar esos estudios. En aquel momento Panamá era el país más conflictivo de toda América Latina, para nuestra sorpresa, porque nosotros aquí tenemos el mito de que los panameños somos pacíficos. No lo somos. Somos bastante peleones, precisamente porque estamos en un país muy desigual y la gente se da cuenta que la riqueza está mal distribuida y saben que hay recursos. Yo le recomiendo, Harry, Harry, que vaya a Bolivia. Yo viajo a Bolivia 4 veces al año y eso es todos los días, de lunes a domingo. Hay manifestaciones en las calles de todo tipo de organizaciones, todos los días, y allá usan unas dinamitas, no hacen daño, pero usted tú lo has escuchado, cuando están en la manifestación, ellos explotan esas dinamitas. Usted va a La Paz, Bolivia, manifestaciones, y supuestamente toda la sede de gobierno en Bolivia, en La Paz, y los mismos indígenas, ni siquiera estamos hablando de gente clase media, blancos, sino los mismos indígenas todos los días en la calle, cerrando calles, bloqueando. El día que a mí me ha pasado, el día que bloquean la subida al Alto de La Paz, yo no puedo montarme en mi avión, porque no puedo subir al Alto. Sí, yo conozco Bolivia y en ese estudio Bolivia salía bastante alto también, creo que era el que le seguía a Panamá y Argentina, con los piqueteros que están todos los días en la calle y ya no saben bien por qué, pero eso salen. Eso es Bolivia diariamente, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, donde yo me muevo, Tarija. Entonces, Panamá, yo lo he dicho en Bolivia a mis clientes, he dicho, en Panamá no se ve esa cosa como aquí. No se ve. Esperemos no llegar a Yo creo que no lo ves, porque seguramente si te das una vuelta por las afueras de la ciudad, vas a encontrar a un grupo de madres de familia cerrando la calle porque no tienen agua. Y amén que los medios de comunicación que están sectorizados no los publican, porque a veces nos hemos dado cuenta a través de las redes sociales que hay manifestaciones. Parte del estudio cuando lo hicimos aquella vez, se veía muy claramente que eran los diarios en formato tabloides los que más publicaban ese tipo de eventos, pero los diarios más grandes, qué sé yo, tipo La Prensa, Panamá América, no ponían esos eventos. Entonces sí, hay veces que los medios de comunicación los ignoran, pero sí suceden todo el tiempo. Yo creo que más aún los ignoran ahora, cuando están tomando intereses muy grandes. Se nos ha ido el tiempo. Harry, puertas abiertas aquí en nuestro programa en Trocha Abierta. Esperamos tenerte de vuelta en el momento que lo consideres necesario para comunicar alguna novedad. Bueno, nos acompaña hoy el doctor en Ciencias Políticas y Sociología, Harry Brown. Él es experto en ciencias políticas, muy interesante. Él es director del CIEPS. Y bueno, aquí estamos. Esto fue Trocha Abierta en compañía del licenciado Mélito González, Agustín Sosa Peñalba. Mi nombre es Nicola Castillero. Nos escuchamos y nos vemos en televisión en vivo a las 4 de la tarde por etvpanamá.com. Redes sociales, Facebook, Trocha Abierta Panamá, YouTube, Trocha Abierta Panamá, a través de la gran cadena exitosa. Que tengan muy buena tarde. Harry, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta luego. Nos escuchamos mañana. Buena tarde. Hemos presentado Trocha Abierta.